días, queridos hermanos, amigos que se encuentran del otro lado una vez más, compartiendo con nosotros la palabra del Señor, agradecidos porque es un privilegio nuevamente poder compartir palabra de Dios con todos ustedes y seguimos esperando la venida de nuestro pastor, que gracias al Señor sigue mejorando día a día, así que prontamente lo vamos a estar teniendo aquí predicando su palabra y acercándose a sus hogares nuevamente una vez más. Así que sigan orando por él, damos gracias por sus oraciones y continúen haciéndolo para que él prontamente pueda estar por aquí compartiendo la palabra de Dios. Y hoy quería compartir con ustedes una palabra muy conocida del apóstol Pablo, que se encuentra en el libro de los Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo número 2, donde la Biblia lleva por título Salvos por Gracia. Y yo le puse a mi mensaje, le puse Sublime Gracia, como la canción que conocemos todos, creo, porque más allá de que es algo que ya sabemos, que ya conocemos, muchas veces parece que olvidamos lo que Dios hizo por nosotros y que gracias a su gracia hoy podemos presentarnos delante de su presencia, podemos tener esa llegada al Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo, por ese sacrificio hermoso y precioso que Él hizo en la cruz del Calvario, por el perdón de nuestros pecados. Él dio su vida por ti, por mí, por aquel, por Él, por todos nosotros, aún por los que todavía no le han conocido, no han llegado a sus pies, también Él dio su vida por ellos. Entonces parece que muchas veces nosotros olvidamos o me olvido de esto y como que nos deslizamos, resbalamos, algunos quedan en el camino, otros se perdieron y les tocó también partir de esta tierra alejados del Señor. Y bueno, yo quería hablarles donde el apóstol Pablo dice en el capítulo 2 del libro de Efesios, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y en esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, aquí nos dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de conocerle al Señor, o mejor dicho, del momento que nosotros nacimos, ya nacimos pecadores, porque ya tenemos que trasladarnos al Antiguo Testamento, del momento que Adán y Eva desobedecieron a Dios y entraron en pecado. Ya a partir de ahí, los planes que Dios tenía para la humanidad se frustraron, salieron mal, no eran como Dios quería, porque intervino, ahí es donde Satanás interviene. Bueno, ya creo que todos conocemos la historia. Entonces, a partir de ahí, Dios tiene que trazar un nuevo plan
para la humanidad, para que nadie se pierda, porque ese es el deseo de Dios, de que nadie se pierda en este mundo, de que nadie vaya a parar a una vida de tormentos y de sufrimientos en el infierno, sino Él quiere que todos podamos compartir junto con Él en las moradas celestiales que tiene preparado para cada uno de nosotros en los cielos. Entonces, ese es el deseo de nuestro Padre, que todos podamos tener esa llegada a los cielos, de que podamos hacer su voluntad y poder llegar a los cielos, para tener esta vida eterna juntamente con Él. Entonces, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, dice. A causa de la desobediencia y de nuestros pecados, así estábamos apartados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces podemos decir que vivíamos en pecado, como lo vive mucha gente, aún aquellos que no han conocido a Jesucristo todavía, que no han conocido el amor de Dios, que no conocen todavía los planes que Dios tiene para ellos, como los que tiene para nosotros, y están bajo las garras del maligno, están a merced del diablo. Entonces, a causa de esto, así estábamos nosotros también, perdidos en el mundo. Yo estaba perdido en el mundo antes de conocer a Cristo, tenía una vida desordenada, pero gracias al amor de Dios para con mi vida, Él pudo traerme al camino, a su camino. Él tenía un plan trazado para mi vida, como lo tiene para tu vida también. O sea, no es solamente a mí que estoy aquí, sino para ti que estás viendo este video. Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Él ya lo tiene desde antes de la fundación del mundo, desde antes, mucho antes de que nosotros naciéramos. Él ya conocía nuestro destino, Él ya sabía y qué es lo que Él quiere para nosotros. Entonces, el apóstol después continúa diciendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, nosotros estuvimos en esa condición en la cual se encuentran. A lo mejor tú que estás mirando este video, que nunca escuchaste la palabra de Dios, que nunca nadie te habló de Jesucristo, nadie te habló de la salvación de tu alma, de tu vida. Entonces, te encuentras de esta manera, perdido en el pecado, pero me vas a decir, pero yo soy una buena persona, yo no hago cosas malas, yo ayudo a quien puedo, yo hago esto, yo hago lo otro, no robo, no toco, no hago nada, yo me porto bien, soy una buena persona. Yo no te estoy diciendo que no lo seas, pero a mí la palabra de Dios me dice en el libro de Romanos, también el apóstol Pablo, en el capítulo número 3, en el versículo 23, me dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos somos pecadores, todos fuimos aquellos que no conocimos, que conocimos a Cristo ya. Nuestra vida cambió, fue transformada. Pasamos de las tinieblas a la luz de Cristo. Entonces, tú y yo, debido a nuestros pecados, estábamos apartados de la gloria de Dios. No teníamos comunión con el Señor, porque el pecado es lo que separa la comunión con Dios. Entonces no teníamos acceso a la presencia del Señor, y mucho menos a una vida eterna juntamente con Él. Entonces, nosotros, al conocer a Cristo, conocimos la salvación que Él tiene para nuestras vidas.
Y dice su palabra: pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y escuche bien: por gracia sois salvos, dice. Entonces, gracias a Jesucristo por ese sacrificio precioso que Él hizo en la cruz del Calvario, hoy nosotros tenemos la llegada al Padre, a Dios Padre, porque es a través de Jesucristo que nosotros tenemos la llegada al Padre. Dice en San Juan 14:6, dice, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, gracias al Señor, gracias a Jesús, a ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, hoy tenemos llegada a Él. Entonces nosotros teníamos esta naturaleza pecaminosa en nuestra vida. Pero a pesar de que estábamos muertos en nuestros pecados, dice, Él nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos, para que nosotros seamos salvos. Gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, hoy nosotros tenemos esa oportunidad de tener esa vida juntamente con Cristo allá en los cielos. Y a lo mejor vos que conocés la palabra de Dios, me estarás diciendo: pero yo todo esto lo sé, yo ya lo conozco, ya lo escuché. Pero como decía al comienzo, muchas veces nosotros nos olvidamos y no nos acordamos del precio que tuvo que pagar nuestro Señor para que hoy nosotros podamos tener la llegada al Padre, que fue enviar a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados, por tus pecados, por los míos y por los de aquellos que todavía no lo conocen. Entonces, el Señor, imagínese si uno como hermano en Cristo muchas veces conoce o escucha relatos o testimonios, o hablamos con hermanos, con amigos que son creyentes y se han apartado de Dios, y uno se duele en nuestro corazón, o que cometen un pecado, y como decía, el pecado es lo que aparta de la comunión con el Señor. Entonces se apartan y se terminan extraviando, se terminan perdiendo. Entonces, si uno como un hermano en Cristo, como un pariente, como un padre, como un hijo, como una madre, se duelen, imagínese cómo nuestro Padre no se debe doler su corazón cuando ve que uno de sus hijos se pierde. Entonces yo quería compartir con ustedes esta palabra para que recordemos qué es la gracia de Dios, que es un regalo inmerecido. Nosotros no nos merecíamos esto. Nosotros ni siquiera éramos dignos de poder compartir nada con el Señor, nada, porque Él es sublime, Él es inmenso, es grande en amor. Entonces, nosotros nos encontrábamos apartados de todo esto. No nos merecíamos, pero Él en su gran amor, porque Él tenía un plan, tiene un plan trazado para toda la humanidad, de que nadie se pierda. Entonces, Él envió a su Hijo, a su único Hijo, a morir en la cruz del Calvario, por nosotros. Entonces, ¿cómo no se va a doler cuando ve que sucede algo así en uno de sus hijos? Entonces, yo quiero hablarte a ti que conoces la palabra, y a ti que no conoces también la palabra, de que todo esto que estoy diciendo no es solamente para aquel que conoce, sino para el que no la conoce todavía. Y explicarte un poquito más o menos qué fue lo que hizo Jesús en la cruz por ti, por vos. Que Él dio su vida, Él dio su vida para que tú puedas conocerle, para que tú puedas acercarte a Él. Y dice
juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, Él nos levantó de los muertos, o sea, nos sacó, nos pasó de las tinieblas, como decía, a su luz admirable. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero al aceptar a Cristo en nuestro corazón, nosotros tenemos esa llegada al Padre, nos dio una nueva vida juntamente con Él. Y dice, nos levantó nos levantó de los muertos junto con Cristo, y si nos sentó junto con Él en lugares celestiales, dice, porque ahora estamos unidos a Él al aceptarlo en nuestro corazón. Y me vas a decir, pero ¿y yo cómo hago para aceptar a Jesucristo en mi corazón si yo no le conozco? Y el apóstol Pablo nos dice también en el libro de los Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que, si tú creyeres de que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice, y creyeres en todo tu corazón, dice, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la manera con la que uno puede aceptar a Jesucristo en su corazón. Entonces, te aliento a que puedas conocerle, de que puedas probar lo bueno que es Dios para con tu vida, para con mi vida. Que como decía, Él dio su vida en la cruz del Calvario, sin nosotros merecerlo, porque es algo que no nos merecíamos. Esta sublime gracia, esta gracia inmensa, fue la que nos salvó, fue la que hoy nos permite poder presentarnos delante de la presencia de Dios y poder tener esa llegada al Padre. Podemos hablar, podemos orar y Él nos escucha, porque Él escucha a sus hijos. Y después continúa su palabra, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, para que nosotros podamos ver lo bueno que es Dios para nuestras vidas, para que esa riqueza, esa gracia que Él hizo por nosotros, para que estemos unidos a Él, para que podamos tener esa comunión con nuestro Señor amado Jesucristo, juntamente con el Padre. Entonces decía en el versículo número 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en otra versión dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces, como decía, no es algo que nosotros podamos comprar, ni que porque hicimos esto, hicimos lo otro, o porque ayudé, o porque yo voy a la iglesia todos los domingos, porque yo sirvo de esta manera, o yo hago esto, yo hago lo otro. No por eso vamos a ser salvos, sino por la gracia de Dios. Porque este regalo, es aquel que nos dio el Señor Jesucristo. Y yo leía, ¿no?, un escrito donde dice, puedes caminar de rodillas 100 kilómetros, dice, latigarte como sacrificio por tus pecados, hasta crucificarte si quieres, pero esto no te hará salvo. Había leído. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. Así de simple, decía este texto que yo estaba leyendo.
Y es así, no merecíamos ser perdonados, pero Él, Señor, en su gran amor, nos perdonó. Nos dio esta gracia, este regalo inmerecido, esta sublime gracia, gracia inmensa, para que nosotros podamos conocerle, para que nosotros podamos tener esta vida juntamente con Él en los cielos. No lo merecíamos, pero Dios lo quiso de esta manera. Él quiso que nosotros podamos conocerle, de que tú puedas conocerle a Él, que puedas conocer a tu Creador, a tu Padre. Y solamente por el sacrificio de Jesús en la cruz es que Dios nos hace justo y nos perdona de todos nuestros pecados. Porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en la otra versión dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Entonces, Él tenía este plan para tu vida, de que no te pierdas, de que si aún no le conociste, que puedas llegar a los pies de Cristo, que puedas conocer de este Dios de amor, este Padre que te ama, que te quiere y quiere que tú puedas tener esa vida eterna juntamente en los cielos con Él. Y si no, como decía al comienzo, si tú conoces la palabra, para que podamos recordar lo que fue, lo que es la gracia de Dios para nuestras vidas, para que no cometamos errores. ¿Los vamos a cometer? Sí. ¿Nos vamos a equivocar? También. Dios nos va a perdonar. Si uno le pide perdón, Él nos va a perdonar. Pero de que muchas veces nosotros nos equivocamos o nos dejamos llevar por esos pensamientos que vienen, que nos atacan, y parece, muchas veces me viene a ejemplo en los dibujos animados, donde aparecía un personaje y se le paraba de un lado, se le paraba un ángel, y del otro lado se le paraba un diablito. Entonces el angelito le daba los buenos consejos, le decía, no lo hagas, esto no. Pero el diablo del otro lado le decía, sí, hacelo, tenés que hacerlo. Entonces muchas veces parece que es una lucha, de hecho es una lucha que uno tiene con la carne todo el tiempo, de que vienen a nuestra mente esos malos pensamientos, que es el enemigo que quiere que nosotros nos equivoquemos, que tropecemos, de que nos deslicemos, para luego venir a acusarnos, porque Él es el acusador. Porque automáticamente después que uno comete ese error, Él viene a acusar y te empieza a decir y te empieza a poner esos pensamientos. Ah, ¿viste? Vos que te haces el cristiano, vos que vas a la iglesia, mirá lo que haces. Mirá. Entonces, al momento de estar en esa lucha, al momento de tener ese conflicto, de que podamos escuchar la voz de Dios, que podamos escuchar al Espíritu Santo que mora en nuestros corazones y clamar a Dios en ese momento y decir, Señor, ayúdame a no tropezar, Señor, ayúdame a no desviarme de tu camino. Entonces, que podamos recordar la gracia de Dios, ese regalo que el Señor nos dio, que no lo merecíamos, pero que el Señor así lo quiso, de que podamos ser salvos. Salvos, dice, como dice su palabra, por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo. Entonces, que podamos recordar. Esto es un tema extenso para tratarlo, para hablarlo, es mucho para hablar, pero no quiero tomarme mucho tiempo. Pero
te aliento a que puedas meditar en esta palabra, de que, como decía al comienzo, ya sé, yo ya la conozco esta palabra, ¿no? Medita, porque así es como debemos hacer, meditar en la palabra de Dios y recordar esto, dice como lleva por título en nuestra Biblia, lleva por título salvos por gracia. Entonces, por la gracia de Dios nosotros somos salvos. Nosotros debemos también de cuidar, dice el apóstol Pablo también, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Entonces debemos de cuidar nuestra salvación. No vamos ahora a entrar en el tema de la salvación, si se pierde o no se pierde. No quiero tocar esto. Pero sino de cuidarla. Porque fue pagada a un precio excesivamente alto. Fue pagada con sangre, con la sangre de Jesucristo. Entonces, de tener ese cuidado, de cuidar esta salvación tan grande, que costó tan cara. Entonces, este es el aliento que yo quiero darte en esta hora, y de que si no le conoces todavía, que puedas hacerlo, que puedas probar. Pruébame, dice el Señor en este día, pruébame y verás que soy bueno, que Él es bueno, Él te ama, Él te quiere que tú le conozcas, que puedas ver lo grande y lo maravilloso y las cosas grandes que tiene Dios para tu vida. Entonces, esto es lo que yo quería compartir, quería que meditemos en su palabra, que meditemos y pensemos, recordemos ese sacrificio que Jesús hizo por nuestras vidas, que costó tan caro. Si uno se pone a pensar, como padre, si tuviéramos que entregar a nuestro hijo, como lo hizo Isaac también, como hizo, Abraham, cuando entregó a su hijo en sacrificio, si uno tuviera que hacerlo con nuestros hijos, ¿qué haríamos? Creo que se nos partiría el corazón de solo pensarlo. Entonces, imagínate a Dios Padre cuando tuvo que dar a su único hijo para salvación, para que Él diera para la salvación de nuestras almas, para que nuestros pecados fueran perdonados, y derramó esa sangre por ti y por mí y por cada uno. Entonces, pensemos en ese momento, pensemos que eso costó tan caro, que costó la vida de nuestro Señor. Entonces, en esto quiero que medites hoy, en esta salvación, de tu vida, de mi vida, que fue por gracia, que fue un regalo inmerecido. No lo merecíamos, pero Dios así lo quiso, de que pudiéramos tener esa llegada a Él. Así que te dejo con esta palabra, te agradezco por estar compartiendo, por estar mirando este video, y recordarte que los días miércoles a las 19 horas siguen las meditaciones, y los días domingo nuevamente 11 de la mañana nos vamos a volver a encontrar. Dios quiera, Dios mediante, el pastor pueda estar compartiendo el siguiente mensaje. Ruego sigan orando por su vida. Que el Señor te bendiga grandemente y nos despedimos hasta el próximo domingo. Amado Dios, te doy gracias en esta hora por este momento que hemos podido compartir tu palabra. Gracias por cada uno de los oyentes, de aquellos que están mirando, Señor, este video, que están mirando, están compartiendo, escuchando tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio, como decíamos recién, ese sacrificio hermoso y precioso que tú has hecho en la cruz del Calvario, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por tu gracia, Señor, porque no lo merecíamos, pero tú así lo quisiste, Señor, de que pudiéramos tener
esa llegada a ti, Señor. Ruego, Señor, ahora por aquellos que están viendo este video, que han visto, Señor, que lo están mirando. Amado Rey, tú puedas entrar, Señor, en sus corazones si todavía no te han conocido, Señor, o si te conocen puedas bendecir grandemente sus vidas, puedas ayudarnos, Señor, ayudarles, Señor, en todas las cosas, Dios de los cielos, para que puedan, Señor amado, probar, Señor, lo bueno que tú eres, Señor, que puedan, Señor mío, deleitarse, Señor, como nos deleitamos nosotros en tu presencia, Señor. Gracias por tu gran amor hacia con nuestras vidas, Señor, y tú bendigas grandemente cada una de estas vidas desde los cielos. Muchas gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle, Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano, como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.